Uno de los iconos de la publicidad madrileña es el famoso globo de la farmacia del Globo, aquí en la Plaza Antón Martín. Pero en esta ocasión, aunque es el precedente de otras farmacias españolas como en Sevilla o en Córdoba, no vamos a hablar de las boticas madrileñas ni siquiera de los comercios centenarios, sino que nos vamos a centrar en la historia de los globos en Madrid. Por eso yo, Miguel Zorita, os animo a que nos acompañéis en esta ruta aeronáutica. Para hablar del mundo de la aeronáutica tendríamos que empezar, lógicamente, por sus precedentes. A día de hoy sabemos que no fueron los hermanos Montgolfier los primeros en diseñar un globo aerostático como tal. Ya en el Portugal de principios del siglo XVIII estuvo Bartolomé Gusmão, un ingeniero, digamos, que realizó un artificio muy semejante a lo que hoy entendemos como un globo aerostático. Sin embargo, en Madrid, y en concreto en este mismo lugar, tenemos un precedente un siglo antes. En el siglo XVII, el demonólogo español, el padre Fray Antonio de Fuente la Peña, nos cuenta, intentando explicar cómo ocurren los fenómenos paranormales y, por tanto, su contradicción con las leyes de la naturaleza, que incluso, fijaos si es curioso, está a puntito de plantear la ley de la gravedad. Nos cuenta cómo un factor fundamental es el rozamiento con el aire. Y para explicar y ejemplificar cómo funciona ese fenómeno natural, que justo aquí, en la cárcel de Corte, los presos de ese siglo XVII se fugaban desde los presidios más altos lanzándose al vacío con unos lienzos a modo de paracaídas. Esos delincuentes de ese siglo XVII serían, en cierto sentido, unos antecedentes de los futuros aeronautas que veremos más adelante. Pero lo fundamental de este caso es que no se detiene ahí el padre Fuente la Peña en sus curiosos ejemplos, sino que también explica cómo en ese siglo XVII las mujeres, ataviadas con esos famosos guardainfantes, eran en ocasiones arrastradas por el viento y elevadas a las alturas, ya digo, por esos faldones tan abultados. Nos hemos trasladado ahora a la calle Marqués de Duero, esquina con Pedro Muñoz Seca. En estas inmediaciones, aunque no sabemos con exactitud el lugar concreto donde se podría ubicar, estaba el antiguo juego de pelota, un juego de pelota muy cercano al Pósito de la ciudad de Madrid, ese almacén de grano, donde se inició el primer vuelo conocido de un globo aerostático en Madrid. Lo sabemos porque las crónicas nos hablan, y tenemos un recorrido muy amplio, de cómo fueron todos esos experimentos desde sus inicios. De hecho, a pesar de que los hermanos Montgolfier en Francia habían empezado una década antes, en el año 1783, a hacer sus exhibiciones, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, en Madrid también se estaban haciendo en ese mismo año unos primeros experimentos. En este caso se llevaron a cabo por el ingeniero militar Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt, en la casa de campo, ante la presencia, por ejemplo, del infante Don Gabriel, llegó a realizar experimentos de un pequeño globo aerostático de no más de 2 metros de diámetro que representaba en realidad esa realidad científica, es decir, que un globo con aire caliente podía elevarse a las alturas. En el caso de Madrid, en ese experimento de 1783, no hubo tripulación. En Versalles sí, aunque fue una tripulación bastante especial, porque era la tripulación capitaneada por una oveja, un gallo y un pato, pero bueno, al fin y al cabo eran tripulantes. Lo que sucede es que en este entorno, en el año 1792, ya si hablamos de tripulación humana, por lo tanto, y es nada más y nada menos que el capitán Lunardi, Vicente Lunardi, o mejor dicho, Vincenzo Lunardi, por su origen italiano, que fue el que hizo nada más y nada menos que 3 viajes en globo, que salió desde Madrid. Uno de los viajes acabó en las inmediaciones de Pozuelo de Alarcón, otro acabó en la zona de Daganzo y otro, el último, en las inmediaciones de la localidad de Vicálvaro. Sabemos además que esos espectáculos tenían también un carácter benéfico, porque parte del dinero que se recaudó con el espectáculo se destinó a los hospitales reales. Es decir, que el espectáculo de Lunardi, además de tener una gran admiración por parte de la población madrileña, que recordemos, incluso los reyes, Carlos IV y su esposa
María Luisa de Parma, incluso el primer ministro Manuel Godoy, presenciaron esos despegues de los globos de Leonardi desde aquí mismo, desde el antiguo juego de pelota. Favoreció también el impulso de la cultura en nuestro país. Cultura que, por cierto, como vemos reflejado en un cuadro atribuido a Goya, sorprendió a muchos ciudadanos, porque a día de hoy algo que nos parece tan entrañable, incluso divertido, como es el vuelo de un globo, en el siglo XVIII estuvo muy rodeado de misterios. Se habla incluso de agresiones a parte de estos globos por parte de la población sorprendida, que no comprendía qué diantres era aquello surcando los cielos de sus municipios. Lógicamente, esto también despertó un interés artístico. Existen cuadros, incluso en el Museo del Prado, uno de ellos pintado por Carnicero, que nos refleja los viajes que se hicieron en globo también en las localidades de Aranjuez o incluso en el Escorial, donde también se hizo una exhibición pública unos años antes de estos viajes de Leonardi. En cualquier caso, Madrid se convirtió ya desde el siglo XVIII en un epicentro de globos aerostáticos en toda España. Incluso en nuestras inmediaciones, muy cerquita de aquí, en el mismo Parque del Retiro, también se llegaron a hacer este tipo de experimentos. El último de los vuelos que hace Lunardi lo hace desde aquí, desde las inmediaciones del Parque del Retiro. Es el año 1793, pero tardaría todavía unos 50 años en llegar la aventura más fabulosa de todos los vuelos en globo en la ciudad de Madrid, la llevada a cabo por el famoso Charles Clifford, un personaje que seguramente os suene como fotógrafo madrileño, y efectivamente lo fue. Trabajó para el gobierno de Isabel II, pero su llegada a Madrid en ese año de 1850 se produce en calidad de aeronauta. Él, junto con su mujer Jane y Arthur Gould, un famoso aeronauta también británico, son los artífices de un espectáculo como no se había visto nunca en España. Ellos, en el sur de Francia, ya habían llevado a cabo un espectáculo realmente rocambolesco de elevar a los cielos ya no solamente esa canasta o esa barquilla en la que consiste el globo, sino un caballo vivo, que intentaron reproducir ese mismo espectáculo aquí, en la ciudad de Madrid, y en concreto en la manzana que tenemos a nuestras espaldas, porque esa manzana, que hoy se encuentra entre las calles Claudio Coello y La Gasca, era donde hace, pues eso, siglo y medio se encontraba la famosa plaza de toros de la Puerta de Alcalá. Es allí donde recae Charles Clifford y su equipo para firmar un acuerdo con Antonio Hernández, el dueño de esta plaza de toros, que les proporcionaría ese caballo para ese vuelo aerostático, pero también un toro, porque dentro de los 4 espectáculos que proponían se encontraba un primer vuelo básico, en el cual en esa barquilla estarían Jane, Arthur y el propio Charles Clifford, otro espectáculo consistente en ese famoso vuelo del caballo, otro vuelo en el cual incluirían un espectáculo pirotécnico, poniendo en riesgo toda la tripulación y todo el espectáculo en sí mismo, y otro más sorprendente aún, el ascenso a los cielos de un toro de lidia proporcionado por la Plaza de Toros. Bueno, lógicamente ese espectáculo no se llevó a cabo, por primer lugar por las condiciones climáticas, pero también porque era completamente suicida ese plan. Y lamentablemente para Charles Clifford perdió toda su inversión en este negocio aeronáutico. Por eso dio el salto definitivamente al mundo de la fotografía, que ya había incurrido en él, ya digo, en sus periplos por las Islas Británicas. Lo que sí que sabemos es que a partir de ese momento Charles Clifford desestimará para siempre su periplo en globo, dando origen también a infinidad de leyendas. Lo cierto es que esa relación entre el mundo aerostático y el mundo de la fotografía tenía una gran predilección en aquel entonces. Hay que recordar simplemente que, sin ir más lejos, en Francia ya había habido una relación muy estrecha, por ejemplo, con el fotógrafo Nadar y su enorme afición a los globos. Tanto había sido así que el propio Nadar había diseñado una canastilla, o mejor dicho, toda una caseta hecha de mimbre, en la cual había creado un laboratorio para el revelado de sus fotografías. Esto se hizo tan popular en Francia que su amigo Julio Verne llegó a utilizarle como protagonista inspirador de su famosa novela 5 semanas en globo. De hecho, si nos fijamos, el protagonista de esa novela es Michel Ardan, que no deja de ser eso, el propio nombre de Nadar con las letras trastocadas. Ese fenómeno de las fotografías aéreas vinculadas con los globos nos hace recordar un poco lo que está ocurriendo en nuestros días con la fotografía digital y el mundo de los drones, por ejemplo.
Por eso, las primeras fotografías aéreas de Madrid habría que buscarlas con ese mundo de la aerostática, con los globos madrileños. Por eso, en el año 1903, en el Parque del Retiro, se vuela el Globo Portugal, un globo en el que se atreverá a viajar el reportero y fotógrafo del periódico ABC, Roberto de Palacio. Este intrépido fotógrafo llegó a realizar las primeras fotografías conocidas del Madrid aéreo, que consistirían básicamente en eso, en una vista aérea del Parque del Retiro. Un año más tarde, en 1904, el despegue de globos madrileños se traslada de la zona del Retiro a este lugar donde nos encontramos ahora, en las inmediaciones de la calle del Gasómetro, muy cerquita, por ejemplo, de la zona que conocemos como el Rastro. ¿Por qué se desplaza aquí? Bueno, porque sencillamente los globos cambian, ya no son globos fundamentalmente consistentes en aire caliente, sino que se empiezan a introducir gases como el hidrógeno, por ejemplo, que permite que estos aparatos se eleven por los cielos. Y es en ese momento, en el año 1904, cuando el aeronauta Jesús Fernández Duró decide que se empiecen a lanzar globos desde aquí, por la cercanía con esta fábrica del gas que, por ejemplo, abastecía las farolas madrileñas, por poneros un ejemplo. Jesús Fernández Duró decide fomentar la construcción o la constitución de un club, el Real Club Aeronáutico de Madrid, que permitirá, todo tipo de competiciones realmente fascinantes. Y es aquí, precisamente en ese año de 1904, cuando se lanza su globo más famoso, el globo Alcotán, un globo que dará mucho de sí en la historia de la aeronáutica madrileña, pero sobre todo dará pie a unas competiciones realmente fascinantes en la historia aeronáutica de Madrid. Esas competiciones aeronáuticas se hicieron famosas en este lugar, sobre todo a raíz del año 1908. Justo el 19 de noviembre de ese año es cuando desde este lugar comienza el Rally Balón, una competición curiosísima, consistente fundamentalmente en una carrera de globos, de ahí el nombre, Rally Balón. La historia de esta famosa competición nos implica explicar un poquitín el funcionamiento de los globos, porque un globo no se puede dirigir. El globo fundamentalmente solo asciende y desciende en función de la voluntad del piloto, pero no puede controlar en qué dirección va, simplemente está controlado por las corrientes del viento. ¿Qué sucede? Que cuando comienza ese Rally Balón, la prueba fundamentalmente consiste en que un juez pilotará un globo de menores dimensiones que él mismo decidirá cuándo aterrizará. Y, lógicamente, bajo la expectación del resto de los competidores, que lanzándose unos minutos más tarde van a la persecución del globo juez, que terminará aterrizando en el momento más inesperado. Las canastas que queden en el lugar más cercano de ese globo juez serán los ganadores, obviamente. Claro, esto evidentemente lo que fomentaba era una expectación absoluta en la ciudad de Madrid, que se llegó incluso a plasmar en fotografías que existen a día de hoy y que nos ofrecen una perspectiva curiosísima de ese Madrid de principios del siglo XX, completamente irreconocible a día de hoy por los numerosos cambios que ha sufrido nuestra ciudad. Pero quedan ahí como una prueba inherente de la historia de la aeronáutica en nuestra ciudad. Una historia difícil de recuperar en nuestros días por la organización de nuestro mundo, pero que dejó su huella en la historia. Como veíamos en esas competiciones famosísimas del Rally Balón, tripular un globo no era nada sencillo. En realidad los globos están a merced de las corrientes aéreas, de los cambios de presión, la temperatura, en definitiva un montón de elementos que hace que no sean dirigibles. Por eso, a principios del siglo XX, sobre todo en Alemania, precedidos por el famoso conde alemán Ferdinand von Zeppelin, se inventan los dirigibles, como su propio nombre indica. Estos globos aerostáticos lo que consistían era que tenían unas dimensiones enormes, mucho más grandes que los globos aerostáticos hasta ese momento, y con una barquilla o una canastilla ya mucho mejor diseñada y sobre todo motorizada. Esto permitía que los globos se dirigiesen en una dirección u otra. Lógicamente, cuando se inventan estos dirigibles, España también tiene su repercusión. Y, por ejemplo, en el año 1910 nos encontramos con el sobrevuelo a la ciudad de Madrid del dirigible España. Un dirigible, un Zeppelin, que sale desde el aeródromo de Guadalajara y que termina recayendo en la ciudad de Madrid para sorpresa de todos los ciudadanos.
Nos hemos trasladado precisamente aquí, a la calle Válgame Dios, porque ese dirigible estaba diseñado, entre otros, por un famoso ingeniero, el vecino de esta calle, Leonardo Torres Quevedo. Torres Quevedo diseñó un nuevo sistema que revolucionaría el mundo de los cepelines. Diseñó el sistema trilobulado. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, pues realmente era como generar compartimentos estancos dentro de lo que es el globo del cepelín. Tendría 3 partes, 3 globos unidos entre sí, que facilitarían el ahorro de accidentes. Si en el caso de que uno de los 3 gajos, por decirlo de algún modo, de ese cepelín se pinchase, los otros 2 pudiesen mantener aún en el aire este aparato. Lógicamente, esto supuso una revolución enorme en la mecánica de estos aparatos y terminará desarrollándose a tal nivel en Europa que en el año 1930 nos volvemos a encontrar con la llegada de otro Zeppelin a Madrid. En este caso, un Zeppelin dirigido desde 4 vientos, el Grand Zeppelin, que traducido del alemán significaría algo así como el Conde Zeppelin, rememorando la invención del conde Ferdinand von Zeppelin, y que sobrevoló Madrid con gran repercusión en muchos medios de comunicación. Incluso fue acompañado por 2 aeronaves del ejército español que flanquearon su vuelo sobre la ciudad de Madrid en aquel año de 1930, donde se captaron inolvidables instantáneas, fotografías que surcaron todos los medios de comunicación de aquel entonces y que nos llevan al punto final de esta ruta de hoy. A día de hoy es imposible recuperar vuelos aerostáticos de estos que estamos hablando, porque sencillamente la seguridad de nuestra ciudad impide el surcar los cielos madrileños con un Zeppelin, por poneros el caso. Pero bueno, aún nos quedan las maquetas, las fotos aéreas, los mapas, los libros y sobre todo la historia de Madrid, que nos recuerda hazañas tan prodigiosas como las que hemos estado hablando. Por eso yo, Miguel Zorita, os animo a que nos acompañéis en nuevos itinerarios sobre nuestra ciudad para descubrir esos otros puntos de vista que guarda la historia de Madrid.